Bien, en el tramo final de Cinco Sentidos voy a hacer algo que me produce muchísimo placer y que ojalá que pueda trasladárselo a ustedes también. Les voy a presentar a Mariana Trillo. Es bióloga, es uruguaya, es investigadora de un instituto que personalmente y creo que todos queremos mucho, que es el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. El campo de estudio de Mariana se centra en un grupo fascinante y muy poco explorado, las mantis, particularmente las especies nativas de nuestro país. El trabajo más reciente de Mariana se enfoca en Brunneria subaptera, una mantis de cuerpo alargado, que no tiene alas, que se reproduce sin machos, para ti, Maurente, que estabas recién diciendo que era imposible, mediante un fenómeno llamado partenogénesis. Este hallazgo no solo atrajo la atención internacional, sino que también abrió preguntas fundamentales sobre cómo algunas especies pueden adaptarse a nuevas condiciones ambientales, incluso prescindiendo de los machos. Más allá de lo curioso o de lo llamativo, me importa a mí, y seguramente a usted también, entender cuál es el rol ecológico clave que cumplen las mantis en los ecosistemas y por qué aparecen en todas las películas fascinantes. Bienvenida, Mari, qué gusto Bueno, tenerte. muchas gracias por la presentación esa de todo el trabajo de las mantis que venimos haciendo. Presentámela, por favor. Bueno, las mantis comúnmente son conocidas como mantis religiosas, mamboretá, tatadiós. Son insectos bastante llamativos, pero no son tan comunes de ver. Eso que decías que aparecen que tiene un valor cultural y que hay muchas culturas que le dan mucho valor a este animal, a pesar de que no son tan comunes de ver. Es bastante curioso en realidad, porque algo tienen que capaz que es la forma del cuerpo o algo que llaman la atención. Hay Tienen algo comportamientos también. sigilioso, claro, en el Eso. comportamiento quizás esté lo fascinante, ¿no? Son Sí, sigilosas, son precisas. Exacto, tienen comportamientos por lo general sedentarios, o sea, muy tranquilas, pero cuando se acerca una presa, una posible presa, tiene una velocidad y fuerza impresionante. Bueno, las mantis por lo general comen insectos, pero se han encontrado mantis en diferentes partes del mundo alimentándose de colibríes, lagartijas, peces, ranas. O sea que eso de alguna forma muestra la fuerza que tienen en sus patas para agarrar a las presas. A pesar de que uno cuando la ve dice, ah, es un bicho palito. Un bichito, Un bichito exacto. palito, ¿no? Exacto. Como subestimando por la apariencia Exacto. fisionómica, uno piensa que es frágil. Exacto. Lo que tienen, No. bueno, ahí se puede ver, las patas de adelante son Ajá. mucho más desarrolladas que el resto de patas. ¿Por qué? Y tienen espinas para agarrar a las presas. Las agarra con esas patas que ¿Son se como llaman... espinas? Todo ¿Sí? lleno de espinas, sí. Y son Mira. como cuchillos que se entrelazan entre sí cuando agarran. Entonces, con eso es que, bueno, que se alimentan y con que agarran a las presas y llevan a la boca para alimentarse. Mirá. Son carnívoros, no tienen veneno. Eso es bastante importante también porque en algunos lugares se piensa que son venenosos, sí, pero ok. no, es todo de masticación. Y además son bastante perversas al momento de reproducirse, sépalo. Sí. ¿Por qué? Bueno, son conocidas porque las hembras hacen un comportamiento sexual llamado canibalismo sexual. El canibalismo consiste en que la hembra se alimenta del macho durante o luego de la cópula, y en las mantis ocurre durante ¿Cómo la durante cópula. o luego? Ah, a ver, En las explícame bien. mantis, ¿Cómo sería? ¿Viene el macho? Sí, viene el macho, se acerca a la hembra y bueno, cuando se acerca la hembra como que va por detrás y la hembra gira el cuerpo y se empieza a comer la cabeza, mientras el macho está pasando esperma. ¿Y si lo mata, Sí. ese esperma sigue pasando? Sí, sigue pasando. Por cómo es el cerebro de los insectos, no es que muere sin cabeza. Así que ni siquiera Por esa tiene que terminar el acto reproductivo, de fecundación, Sí, para que ella reciba. Que son exactamente. espermatozoides, ¿cómo Exacto. se? Sí, Sí. sí. Eso igual, las mantis son famosas por eso, pero en realidad no ocurre en todas las ¿Y especies. por qué se lo come?
Y en realidad hay muchas teorías. Unas tienen que ver con lo voraces que son. Y lo ve como un recurso. Encontrar un macho en esa situación está como vulnerable y la hembra aprovecharía ese momento para alimentarse. Después hay otras que tienen que ver con que eso que la hembra ingiere del macho, luego va al desarrollo de los huevos. Eso es un estudio que se hizo hace unos años. Y después, por otro lado, eso de que como son animales solitarios, Quieren quedarse así. Exacto. Seguro. Sí. Nada de pareja. Exacto, pero es eso, no pasa en todas las especies. Claro. Por más que eso lo que les dio bastante fama, no pasan algunas. Sí. Bien, así que podemos concluir en esta parte que estudiar las mantis, y ahora me vas a hablar de las mantis en Uruguay, Sí. que tienen características específicas, permite explorar comportamientos extremos, como el que acabamos de hablar, formas alternativas de reproducción. Que Y vamos a ese punto que me interesa. Bueno, antes de eso, en realidad me gustaría contarte de otra importancia que tienen más allá de lo reproductivo, que es, son muy sensibles al ambiente. Entonces, son de alguna forma indicadores de diversidad. Ellos como al ser sensibles a los cambios climáticos o ambientales, su presencia nos puede indicar un ambiente sano. ¿O no? Que es, exacto. O no, claro. Así, y eso es muy importante también. O sea, no solamente por lo carismático, cultural y esto científico que ahora vamos a entrar, tienen ese valor que nos da pistas de cómo se encuentra un ambiente, un ecosistema. Y eso es importante. así que es un indicador biológico. Ustedes ven que hay muchas mantis en un sitio, que hay mantis que están en estado saludable, pueden deducir o utilizarlo como insumo para entender que el entorno está saludable. Sí, exacto. Bien. Exacto. Muy bien. Y ahora, sí, volviendo a la reproducción. Sí, acá tenemos al bicho palito. Así Sí. le decía yo cuando era chica. Bueno, en realidad el bicho No palo es. es otro insecto. Ah, mira, Sí, dale. pero hay una mantis que hay en Uruguay muy común de los pastizales, Sí. de los pastizales naturales, que se llama Bruneria subaptera, que es la que contaste Sí. hace un rato. Esa se parece a un pasto, es muy alargada, al tamaño de una mano, muy finita y alargada, y el color es como el pasto seco o el pasto fresco. Esa que está acá en la foto son recién nacidos de esa especie. Todos chiquititos. Son muy chiquititos, del tamaño de una uña más o menos. Ajá. Y luego eso, crecen hasta el tamaño de una mano. Y bueno, es una especie que venimos trabajando acá en Uruguay. Y lo que tiene de particular o que encontramos bastante llamativo para lo que es esta región, esta zona e incluso para el mundo, es que en esta especie se encuentran machos y hembras por todo Sudamérica. Pero en Uruguay no. En Uruguay ¿Qué solamente hay hembras y que eso fue como el disparador que nos llevó a investigar esta especie. Encontramos solamente hembras y lo que encontramos, luego de hacer experimentos y muestreos en el campo y ver cómo se comporta esta especie en la naturaleza, encontramos que las hembras son capaces de reproducirse solas. A ver, entramos en un punto de discusión donde la mitad de mis camarógrafos están llorando porque sienten que si eso pasara en otra especie animal, como Ya por el ejemplo problema no nosotros, es que le coma la cabeza. claro, ya el es problema otro no es nivel. morir. Exacto. Bueno, entonces no tenemos machos en Uruguay. En Uruguay de esta especie no hay machos. Y sin embargo sigue habiendo de Sigue esta especie. exacto. Y es muy común en el país, es de las más comunes en los pastizales. ¿Y eso se llama partenogénesis? Partenogénesis. Explícanos el concepto. Bueno, la partenogénesis consiste en hacen? eso. Son las hembras que producen descendencia sin el aporte de espermatozoides o sin fecundación. No es... a veces se confunde la partenogénesis con lo de hermafrodita. Claro, y en realidad no. Son conceptos diferentes. El hermafrodita tiene ambos sexos, exacto, órganos reproductivos. En cambio, la partenogénesis, las hembras son hembras. ¿Y entonces? Y los machos son machos. A ver. Y bueno, y estas hembras... ¿Y cómo lo logran? ¿Que es como que se clonan a sí mismas? Exactamente. ¿En serio? Sí, exactamente. Se clonan a sí mismas. Entonces, claro, cuando uno llega a un ambiente es muy probable que todas las que se encuentran en un sitio, o por ejemplo las de esta imagen, que son todas nacidas de la misma hembra,
sean todas clones entre sí, entre ellas y con la mamá. Es muy loco lo que Es estás muy contando. loco. Y eso en realidad tiene, por un lado, es una estrategia evolutiva positiva, capaz que para colonizar nuevos ambientes, Ajá. ¿no? Que con que llegue una hembra que ponga huevos, esta especie puede dispersarse o colonizar un ambiente. Pero al mismo tiempo, al ser tan sensibles a lo que son los ambientes y los cambios ambientales, cualquier disturbio puede afectar a todos por igual, o sea, seguramente afecta a todos por igual, porque son clones. Entiendo perfecto. Estoy Este, fascinada. sí. Y bueno, y eso es algo que encontramos acá en Uruguay. Eso, todavía no sabemos exactamente cuáles son los límites reales Porque en Argentina sí hay y en machos. Brasil Y en Brasil también. también. Es Exacto. decir, que algo pasa en nuestro país en que los machos de esta especie específica han desaparecido. Sí, exactamente. Bueno, tu investigación Sí, y la investigación del equipo sí, ha sido publicada en revistas internacionales, ha llamado muchísimo la atención sí, y realmente le pone valor a la ciencia básica y a la justificación de la ciencia básica. A partir de acá se pueden estudiar cambios comportamentales, sí. reproductivos, el valor ecológico y además están en la cima de la escala trófica, ¿no? Sí, exacto. Al ser depredadores Sí. y de otros insectos, en realidad sí, como que son, sí, se alimentan de todos los insectos, de los insectos que se encuentran en un sitio. Entonces, bueno, eso los hace depredadores top e importantes en las cadenas tróficas, ¿no? Que esos depredadores o sea, que existan estos depredadores es importante no solo por ellos mismos, sino por todo el resto de la cadena. Entiendo. Me encantó, Mari. Bueno, Me encantó. muchas Me gracias. encantaron las fotos. Me encantaron las fotos. Divinas. Muchas son Son tuyas, de otras Marcelo Casacuberta. Sí, muchas preciosas. gracias. Divinas. Re lindas. Son Sí, fotos de elipse. Muy lindo. Vamos a seguir. Hay muchas cosas que sí. pasan en elipse. Elipse está completamente vivo y tiene un montón de investigaciones que vamos a estar presentando aquí en la televisión pública. Ahora nos vamos con